En aportar detalles más concretos fue el italiano Camillo Golgi, con un proceso de tinción especial inventado por él mismo, la tintura mediante nitrato de plata. Pronto pudo diferenciar dos clases de células nerviosas. Con todo, toda su vida estuvo convencido de que el sistema nervioso está compuesto por una única red ininterrumpida y de vasta ramificación de fibras nerviosas. Según otra teoría, el sistema nervioso está formado por unidades individuales, las células nerviosas. Fue el español Ramón y Cajal quien desarrolló firmemente la hipótesis de las células nerviosas y la defendió de sus detractores. Nacido en 1852 en un pueblo de Aragón, Ramón y Cajal se interesó por las ciencias naturales gracias a su padre, un médico rural. Después de estudiar medicina, ingresó en el ejército y fue enviado como médico militar a Cuba en 1874. En Cuba había una guerra civil. Las tropas españolas debían reprimir la insurrección. Pero peor que el enemigo eran los estragos de las enfermedades. Ramón y Cajal no estuvo mucho tiempo en Cuba. Gravemente enfermo de disentería y malaria, regresó a España. Con la paga ahorrada del ejército se compró un microscopio con el que prosiguió sus estudios médicos. Uno de los primeros trabajos científicos estudiaba las terminaciones nerviosas en los músculos. Poco después, fue nombrado director del Museo de Anatomía de Zaragoza, una plaza con un sueldo ínfimo. En Valencia y luego en Barcelona se consagró predominantemente a la estructura del sistema nervioso. Aún siendo la época de auge de la bacteriología y sin la posibilidad de hacerse un nombre tan rápido en ningún otro campo, Ramón y Cajal fue fiel a la histología. A decir verdad, era posible ver la estructura de la mayoría de tejidos con los métodos de tinción existentes. Además, tampoco era tan complicada de entender. Otra cosa muy distinta era el área de trabajo que le ocupaba, la anatomía del sistema nervioso. Por el momento, la función del sistema nervioso no podía explicarse a través de su estructura y disposición. Para ello precisaba de métodos de tinción mejorados que le permitieran investigar la fina construcción del sistema nervioso más de cerca. Con un esfuerzo infatigable, Ramón y Cajal concibió nuevos métodos para teñir las distintas partes que componían el tejido. En 1892, Ramón y Cajal fue nombrado catedrático de Histología de la Universidad de Madrid. En Madrid, donde concluyó sus trabajos más importantes, permaneció hasta el final de sus días. Allí se consagró a la anatomía especializada del cerebro y la médula espinal. Ramón y Cajal perfeccionó los métodos de preparación de Golgi y así hizo posible un estudio más preciso de las neuronas. Las neuronas, formadas por un cuerpo celular, numerosas prolongaciones y generalmente por un apéndice alargado que, como se supo posteriormente, se encarga de la transmisión de los impulsos nerviosos. La teoría de las neuronas, según la cual el sistema nervioso se compone de neuronas independientes, ya había sido desarrollada a grandes rasgos en 1887 por otros dos investigadores, Wilhelm His y Auguste Forel. Pero fue Ramón y Cajal el primero en desarrollar esta idea como teoría independiente y en defenderla continuamente con pruebas nuevas. Con tanto trabajo le sobraba un tiempo para sus pasiones privadas, el ajedrez y su labor literaria. En 1906 le fue concedido el Premio Nobel de Medicina, junto con Camillo Golgi, cuyos métodos de preparación habían hecho posible antes el descubrimiento de las neuronas.